Hola, soy el pastor Pedro Villegas de Full Life y quiero invitarte a que oigas este mensaje. Espero que Dios te hable, pero sobre todo que lo pongas en práctica. Hay una palabra que yo creo que es importante que nosotros nos estemos repitiendo a lo largo de esta serie y es justamente en Hebreos 11 cuando nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe tú no vas a poder agradar a Dios porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si tú no te acercas con fe, jamás lo vas a poder experimentar. Y la razón por la cual muchos no han podido vivir a Dios es porque en lugar de entrar con fe, lo que están haciendo es quedarse en la orilla pidiendo pruebas. Y le dicen, Señor, si tú eres real, entonces haz este milagro. Señor, si tú eres real, entonces que yo te pueda sentir. Señor, si tú eres real, entonces que yo me pueda caer como el de al lado. Señor, si tú eres real, que yo me pueda reír como se está riendo la persona que está al lado mío. Y así nunca lo vas a poder experimentar. Porque tú estás pidiendo ver para creer cuando el Señor dice, cree y después verás. Entonces es tomar la decisión de creer a pesar de que tú no veas. Y siempre el primer paso para acercarnos a Dios es decir, yo voy a dar un paso de fe. Pero mira lo que Dios nos dice con respecto a la fe. Los discípulos le decían al Señor, Señor, te pedimos que hagas crecer nuestra fe. Y en ningún momento se ve que Dios diga que crezca. No, les dice que si tan solo tienen una fe del tamaño de un grano de mostaza, entonces podrían ver grandes cosas. Dios no te pide una gran fe, simplemente te pide que tú des un pequeño paso. Porque una vez que tú das ese pequeño paso, simplemente es cuestión de tiempo para que esa fe empiece a crecer. Cuando tomamos riesgos con Dios, entonces lo vamos a ver y cuando lo vemos, nuestra fe crece. El tema es que no estamos tomando los pequeños riesgos de decidir creer que Él está. Y estamos en esta serie de viviendo el Espíritu Santo. Ahora, para poder vivir el Espíritu Santo, digo, para poderlo conocer, tenemos que conocerlo a través de las Escrituras. Las Escrituras nos ayudan a nosotros a conocer quién es Dios, porque el mundo espiritual es real. Pero no solamente se compone de Dios, se compone de un Dios y de millones de demonios que se quieren hacer pasar por Dios. Y por eso el mundo está engañado, y por eso existen tantas religiones, y por eso existe todo eso. Porque el diablo quiere que nosotros nos perdamos. Dice el Señor Jesús que Él es la puerta estrecha, porque amplio, ancho es el camino de perdición. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber que estamos entrando por la puerta correcta? Que las experiencias espirituales que estamos teniendo no solamente son reales, sino son verdaderas. Cuando digo reales, tú puedes tener una experiencia real, pero verdaderas cuando ocurre con el verdadero y único Dios. ¿Cómo sabemos? Pues a través de la palabra. Y la palabra nos dice que la única manera en que nosotros podemos llegar al Padre es a través de Jesucristo. Entonces vamos a conocer al Espíritu Santo a través de la palabra, pero vamos a vivirlo a través de la fe, que es poner en práctica la palabra. Así que vamos a estar hablando del Espíritu Santo, lo que la palabra de Dios nos dice. Lo primero que tú tienes que entender es que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Es una persona, es la persona del Espíritu Santo. Lo segundo que tienes que entender es que no es la tercera persona de la Trinidad, porque eso le restaría la importancia. Sería como, bueno, ¿cuál es la primera? El Padre. El segundo, Jesús. Bueno, esos dos importan porque primero y segundo lugar tienen medalla, pero tercero, bueno, algunos dirían de bronce, ¿no? Pero lo cierto es que Dios no es uno Padre, dos Jesús, tres Espíritu Santo. No, nos dice que se entró en uno y es la misma importancia. Es la misma importancia. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que está con nosotros hoy en día. Porque Jesús es el único camino al Padre, pero Jesús está a la derecha del Padre. Y Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya porque entonces les enviaré al Espíritu Santo. Eso quiere decir que quien está con nosotros en este lugar, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Pero también está el Padre y también está Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son tres en uno. ¿Y quieres entenderlo mejor? No vas a poder. Y es por eso que simplemente toca creer. Toca creer sin entender. Pero el Espíritu Santo de Dios es una persona que está en este lugar. Y es una persona que habla, es una persona que te puede tocar, es una persona que puede impactar tu vida, es una persona que puede transformar tu vida si tú se lo permites. Y la razón por la cual tú no lo experimentas más es porque a pesar de que Él está, tú no te estás acercando a Él con fe. Él ya está en este lugar y a través de la fe lo vamos a poder ver. A lo largo de esta serie vamos a entender la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora Jesús, antes de ir a la cruz, le dice a sus apóstoles en Juan 16:7, pero les digo la verdad, les conviene. Dije, les conviene.
yo quiero que entiendas que le estaba hablando a un grupo de personas que están tristes. Están tristes porque se están despidiendo de su maestro. Habían pasado 3 años al lado de él, habían podido ver cómo él hacía milagros, cómo no solamente sanaba a los enfermos, sino también resucitaba a los muertos, cómo calmaba las tormentas, cómo multiplicaba una pequeña cantidad de alimento para que alcanzara para una multitud y que sobrara. Y habían vivido los 3 años más emocionantes de su vida y Jesús les dice, les conviene. En otras palabras, lo que viene todavía es mejor. Les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. El Espíritu Santo de Dios fue enviado a nosotros, es el regalo de Jesucristo. Estamos viendo tiempos hermosos. En el Antiguo Testamento se podía ver cómo el Espíritu Santo de Dios venía sobre ciertos seres humanos, los usaba y después se retiraba. Pero no es lo que nosotros estamos viviendo. Lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo de Dios está viniendo sobre nosotros y permanece en nosotros. Y ya está en ti, permanece en ti. Y eso es algo lindo porque muchas veces vamos, yo quiero tener una experiencia con el Espíritu Santo, como si en el momento que tú te fueras el Espíritu Santo te dijera, nos vemos dentro de 8 días. No, Él se va contigo. Y tú puedes vivirlo en casa. Lo que pasa es que muchas veces encendemos la fe acá y la apagamos en el momento que nos estamos yendo. A los apóstoles están viendo el tiempo de Jesús, donde Él estaba haciendo sus milagros, donde Él estaba sanando a los enfermos, donde Él estaba levantando a los muertos, donde Él estaba calmando las tormentas, donde Él estaba transformando las vidas. Y Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene? Porque el mismo Espíritu Santo que había llenado a Jesús y con el cual Jesús había hecho milagros, porque recordemos que Jesús es 100% hombre, pero también 100% Dios, pero que Él voluntariamente decidió vivir su vida con su naturaleza humana. Voluntariamente. A lo que me refiero es que todos los milagros que Jesús hizo, los hizo por el poder del Espíritu Santo. Porque Él renunció a su naturaleza divina, nunca la perdió, pero decidió voluntariamente no vivir por medio de su naturaleza divina, sino nada más someterse voluntariamente a su naturaleza humana. Y fue justamente cuando vino el Espíritu Santo de Dios sobre Él, cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, que empezamos a ver milagros. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y Él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre Él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Acá estamos viendo un encuentro de la Trinidad. Estamos viendo el encuentro donde Jesús se está bautizando, donde el Espíritu Santo de Dios está viniendo sobre Él y donde el Padre desde el cielo está hablando y está declarando quién es Jesús y cuál es su propósito. Es un encuentro. Jesús se presenta ante Juan el Bautista, quien está bautizando a todas las personas, y cuando Él es bautizado es lleno del Espíritu Santo. Después nos dice que es llevado por el Espíritu Santo al desierto, pero que ahí Satanás lo pone a prueba. Yo quiero que usted lo entienda. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién lo puso a prueba? Ok, porque hay algunos que piensan, no, Dios lo puso a prueba. Dios no pone a prueba. Ahora, Dios sí lo llevó al desierto, pero ahí Satanás lo puso a prueba. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús a prueba. ¿Cómo aprobó? Resistiendo la tentación. La forma en que tú apruebas es resistiendo la tentación, como aferrándote a Dios, aferrándote a tu obediencia. Y eso se hace por medio del carácter. El carácter no permite que Satanás te zarandee. Es aferrarnos a Dios, es serle fieles y obedientes, independiente de la tentación y la presión que nosotros podamos estar viviendo de parte de Satanás. Ahora, hay cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios, pero sin carácter, y son un problema. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo de Dios y no tener carácter, y déjame decirte que eso va a ser un problema. Y es la razón por la cual a muchos no les gusta el mover del Espíritu Santo. Porque venimos justamente de una historia pentecostal donde había personas llenas del Espíritu Santo de Dios, pero no tenían carácter y lo único que hacían era incendios. Porque a pesar de tener el poder de Dios, no vivían como Dios decía. Entonces no solamente es importante ser llenos del Espíritu Santo, es entender que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo tenemos que aferrarnos a vivir de acuerdo a la palabra. Y fue justamente lo que le pasó a Jesús. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y la tentación que él tuvo fue usar ese poder para vivir por fuera de la voluntad del Padre. Y por eso, entonces, la primera tentación es, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y aliméntate. Si tienes hambre, pues aliméntate. Pero entonces el que dice,
No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo no voy a usar el poder que mi Padre me ha dado por fuera de lo que mi Padre me está diciendo. El poder que Dios me dio lo voy a usar dentro del orden de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti, es una responsabilidad tú vivir ese poder dentro del orden bíblico. Porque si tú te sales del orden bíblico, no vas a estar sirviendo a Dios, sino a Satanás. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, hubiera dejado de servir al Padre y hubiera empezado a servir al diablo. Y fue toda la tentación. Si eres lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces arrójate desde la parte más alta del templo, porque la palabra dice que Él enviará a sus ángeles para que te sostengan. Y nuevamente vino la tentación de usar todo el empoderamiento de Dios por fuera de la voluntad de Dios o manipulando la palabra, que es lo que muchos hacen, que toman los textos y los sacan de contexto. Y siempre todo texto tiene que estar dentro del contexto bíblico, porque los principios de Dios están bien claros dentro de la palabra. Y nuevamente, ¿cómo Jesús aprueba? Dejando claro que Él no va a sacar la palabra de contexto, que Él no la va a acomodar a su manera ni a su beneficio. Y en ese momento dice, no, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Mira cómo la forma que Jesús siempre se protegió a sí mismo de mantenerse dentro del orden de Dios y no servir al diablo con lo de Dios, fue manteniéndose por medio, viviendo de acuerdo a la palabra. Tú tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y de pronto tú has visto cristianos que han vivido la llenura del Espíritu Santo por fuera de la palabra de Dios y lo único que ocasionan son incendios. Se dejan usar por el diablo en lugar de estar sirviendo a Dios. Si tú quieres servir a Dios, siempre tú guíate de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo. No se trata de tomarlo de Dios y salir a vivirlo sin Dios, porque entonces no vas a servir a Dios, sino al diablo. Y entonces después viene la última tentación, que fue la más clara de todas, donde Satanás llega y le dice, mira todo el esplendor, mira el mundo entero, mira las riquezas, mira Wall Street, mira todo eso te lo daré si tú te postras ante mí y me adoras. Y ahí lo que estaba proponiéndole era, ¿qué pasa si usas lo que Dios te ha dado para adorarme a mí y yo te enriquezco? Y entonces Jesús fue claro, escrito está, adora y sirve solamente al Señor tu Dios. Y entonces dice que Satanás se tuvo que ir hasta una siguiente oportunidad porque se le acabó todo recurso. Una tentación que todos vamos a vivir es usar lo que Dios nos da por fuera del orden de Dios. Porque Satanás nos va a intentar tentar para que usemos lo de Dios por fuera de Dios. Sí, tú puedes tener un llamamiento muy grande, el Señor tiene para ti un ministerio, pero si tú lo vives por fuera del tiempo de Dios, en lugar de servir a Dios, tú vas a estar sirviendo al diablo. Hay iglesias que se dividen por personas que tienen un llamado, que en lugar de esperar a parirlo en el espíritu, lo paren en la carne antes de tiempo, lo único que ocasionan son divisiones y lastimar a personas. Todo tiene que vivirse dentro del orden bíblico para que sea de bendición. Cuando lo sacas del orden bíblico, tú simplemente vas a ocasionar problemas. Jesús aprueba la prueba, resistiendo al diablo y sometiéndose a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 13 dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Diga hasta otra oportunidad. Si el diablo ya se fue, va a volver. Si ya te tentó y ya probaste, ok, te va a dejar un tiempo de descanso, pero va a volver. Tú has sido tentado, eres tentado y vas a ser tentado. Y por eso es muy importante que nosotros nos aferremos siempre a la palabra y que decidamos vivir de acuerdo a ella, independiente de la presión o por las dificultades que nosotros estemos pasando. Ahora, después de que aprueba, ya siendo lleno del Espíritu Santo, lleno del carácter, porque hay razón importante, nos dice en Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Me encanta este versículo. ¿Cómo regresó a Galilea? En el poder del Espíritu. Y él ya había estado en Galilea antes, pero había estado en su naturaleza humana. Y el impacto que él había hecho, pues, era mínimo. Pero ahora ya no estaba llegando el mismo. Ahora estaba llegando el mismo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice, y llegó en el poder del Espíritu Santo. Y se extendió su fama por toda aquella región. Antes, porque no se había extendido su fama. ¿Por qué? ¿Qué faltaba?
A lo que te quiero decir es que cuando tú estás viviendo para Dios y eres lleno del Espíritu Santo de Dios, lo que tú haces se va a multiplicar. Vas a dar muchísimo más fruto. Tu esfuerzo será 10 y tu resultado será 100. Y dice, y entonces extendió su fama por toda aquella región, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Jesús no era un motivador, como hoy en día existen tantos. No. Porque si nosotros le quitáramos el Espíritu Santo de Dios a Jesús, ¿qué encontraríamos? ¿Un motivador o no? Un buen speaker. Pero acá nos damos cuenta que el ser lleno del Espíritu Santo de Dios, lo que Él estaba haciendo justamente era transformando vidas. Ahora, todo lo que Jesús hizo, lo hizo para modelarnos lo que nosotros podemos hacer, porque Él mismo dijo, lo que yo hice, a ustedes lo harán y todavía cosas mayores. Él estaba modelando el tipo de vida que nosotros estamos invitados a vivir con Dios. Jesús enseñaba y el Espíritu confirmaba y entonces ocurrían milagros, ocurrían conversiones. Hay una oportunidad en que Jesús llega a una sinagoga y entonces le pasan la lectura que correspondía a ese día y dice en Lucas 4:14 que él leyó lo siguiente, dice el Espíritu del Señor, diga el Espíritu del Señor está sobre mí. No, esa parte ya no la tenían que repetir. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué lo había ungido? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Pero acá, ¿qué tipo de pobres está hablando? A los pobres en espíritu. Son personas que reconocen que necesitan de Dios. Hay personas a las que uno les predica y les habla de Dios y dicen, bueno, eso es para usted que lo necesita, yo no necesito a Dios. ¿Algunos han respondido así? ¿O han tenido ese tipo de actitud? Esa es una persona rica. O por lo menos se considera a sí mismo rico, aunque es pobre. Porque sin Dios todos somos pobres de espíritu. Entonces lo que el Señor dice es que Él fue ungido por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas a los pobres, aquellos que están necesitados de Dios. Hay personas a las cuales tú les vas a predicar y no van a recibir la predicación porque se creen muy ricos, porque no se dan cuenta que son pobres. Pero cuando alguien es pobre en espíritu y sabe y reconoce que necesita de Dios, entonces al predicar el Espíritu Santo de Dios viene y confirma. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Ahora Jesús está haciendo una aclaración de por qué las personas están admiradas ante su predicación, de por qué los endemoniados están siendo liberados, de por qué los ciegos, tanto naturalmente como espiritualmente, se les están abriendo los ojos y están pudiendo ver. Jesús está haciendo la aclaración de por qué los oprimidos están siendo liberados y de por qué el favor de Dios está siendo derramado sobre todos aquellos que creen. Y está haciendo la aclaración de que todo esto está ocurriendo porque el Espíritu Santo de Dios está sobre él y cuando él predica a otros, entonces está ocurriendo. Lo que yo te quiero decir es que el mismo Espíritu Santo de Dios viene sobre ti. Está sobre ti o va a venir sobre ti. Porque si tú no lo conoces, justamente esta serie, Él la tiene como una cita para que tú lo conozcas, para que tú ya no vivas sin Él, sino puedas vivir a través de Él. Ahora, esto ocurrió, lo de Jesús leyendo en Nazaret, que fue justamente donde Él fue criado. Ahora, nos dice que las personas que oyeron estaban impresionados por la palabra, pero que había una incredulidad acerca de Jesús. Y que en lugar de ellos reconocer y decir, este es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, finalmente llegó el que estábamos esperando, se voltearon y dijeron, no, oiga, este no es el hijo de José y de María. Este no fue el que se crió acá en la calle y jugaba microfútbol. ¿Ah? Y en ese momento lo que vieron fue la parte natural. En lugar de ver todo el llamamiento. Mira, a Dios tenemos que acercarnos con fe. Porque la forma en que tú te acercas a Dios y a los hombres de Dios determina lo que tú recibes de ellos. Y eso es muy importante. Porque cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, tú tienes que entender que tú te sujetas a las autoridades por fe. No porque tú confías en el hombre, sino porque tú confías en Dios. Y porque tú decides creer que Él usa las autoridades aun cuando ellas se equivoquen. Y que la recompensa y la bendición está en sujetarnos, aunque nos cueste trabajo.
Todo es por fe. Pero la misma incredulidad que estaba ocurriendo en este caso en Nazaret, por estar muy familiarizados con Jesús, puede estar ocurriendo en tu propia casa. Que cuando tu esposo habla, tú no dices, ¿y este no es el hijo de mi suegra? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Qué se cree? ¿Qué tal como habla de bonito, no? Como repite lo mismo el pastor. Jenny dice que ella no. Entonces en ese momento tú dejas de ver a la cabeza del hogar puesta por Dios y a quien Dios va a usar para traer dirección al hogar, para traer bendición al hogar, y lo único que empiezas a ver es al hijo de tu suegra. Y cuando tú te acercas a tu esposo como el hijo de tu suegra, lo único que vas a recibir es el hijo de tu suegra, o sea, vas a recibir a tu suegra al cuadrado. Yo admiro muchísimo a mi esposa, porque yo no solamente soy su esposo, no solamente soy la cabeza que Dios ha puesto en nuestro hogar, no soy solamente la autoridad que Dios ha puesto sobre sus hijos, también soy su pastor. Y ella es una mujer de fe, porque cada vez que yo me monto acá a predicar, ella no está viendo a Pedro, ella está oyendo a su pastor, a quien Dios está usando. Y es capaz de salir y decir, Dios me habló. ¿Eres capaz de escuchar a Dios a través de tu esposo? ¿Eres capaz de escuchar a Dios a través de tus autoridades? Porque si no lo estás haciendo, el problema no es tu esposo, no son tus autoridades, el problema es tuyo, porque no estás viviendo por fe. Fe es creer a Dios, creerle a Dios, es creer lo que dice su palabra. Si su palabra dice que Él pone las autoridades y que Él las usa, entonces yo decido creerlo. Si en su palabra dice que Él da sabiduría a sus autoridades, yo decido creerlo. Si en su palabra dice que Él usa sus autoridades, yo lo creo. Y si su palabra dice que el diablo usa a aquellos que están en rebeldía y que se saltan la autoridad y que usurpan autoridades, entonces yo me alejo de esas personas que no tienen una autoridad dada por Dios, sino que tienen una autoridad ilícita, a pesar de que suenen bien. Porque las autoridades ilícitas suenan bien. Si no, pregúntale a Eva cómo sonaba la serpiente. Y tú puedes estar escuchando serpiente, porque la serpiente por vista puede estar hablando mejor que la autoridad que Dios te pudo haber puesto a tu lado. Porque para la vista, para creer la vista no te toca esforzarte, simplemente te toca abrir los ojos, pero para creer lo que viene de Dios te toca usar la fe. Que no dejaste de despistar por lo que la vista te está mostrando. Entonces estas personas se impresionaron de la palabra, pero se acercaron con incredulidad, porque a su vista el que les estaba hablando era el hijo de José. No se acercaron con fe, no se rindieron a su autoridad, sino que resistieron su autoridad, porque de hecho empezaron a demandar que hiciera los mismos milagros que había hecho en otros lugares. Nunca te acerques a Dios demandando, porque a Dios nos acercamos es rindiéndonos. Y hay algunos que tienen el descaro de decir, ¿por qué no lo hiciste? Si te lo pedí, ¿por qué no lo hiciste? ¿Quién dijo que Dios se tiene que sentar a rendirte cuentas a ti? Eso es incredulidad. Ante Dios nosotros nos postramos. Ante Dios nosotros nos rendimos. Ante Dios nosotros nos sujetamos. Y si Dios te dice no, confía. Porque cuando Dios te dice no, es porque Él te está diciendo, tengo algo más grande de lo que tú me estás pidiendo. Pero requiere fe, confiar y esperar. Requiere fe. Estas personas resistieron al Espíritu Santo con su incredulidad y tratándolo de poner a prueba. Ponemos a prueba a Dios cuando decimos, ok, haz esto y yo voy a creer. Cuando tú dices, dame este milagro y de verdad me voy a comprometer con la iglesia. O sea, ¿tú crees que Dios dice, ok, yo lo voy a hacer, pero seguro te comprometes con la iglesia? Eso es usar a Dios. Dios no te tiene que demostrar nada. Si necesitas ver para creer, no verás. Porque verás si decides creer, aunque no entiendas. Ponemos a prueba a Dios cuando nos atrevemos a juzgar al Espíritu Santo cuando Él está orando. Y yo sé que es complicado cuando el Espíritu Santo de Dios desciende y de pronto la persona de al lado empieza a tener una reacción que se sale de todo tu sentido común. ¿Qué tal cómo se ríe? Eso no es el Espíritu, eso es show. ¿Es que acaso el Espíritu te hizo a ti juez para que tú juzgues cuándo es una reacción verdadera y cuándo no lo es?
Y lo único que está evidenciando eso es tu intolerancia, tu falta de paciencia, que tú no te has rendido, que tú quieres controlar todo lo que está ocurriendo alrededor. La otra vez con mi esposa fuimos a un concierto y cuando estábamos en el concierto me tocó la persona, atrás mío está la persona que chifla más duro en todo el planeta Tierra. Y le dio por mostrar su chiflido, la fuerza de su chiflido durante todo el concierto. Y me molestaba, cada vez que iba a chiflar, yo simplemente agachaba la cabeza y me tapaba así los oídos. Pero yo sabía que yo no me podía voltear a decirle, ¿really? ¿Le puedo bajar? No, estaba en un concierto. Estaba con otras personas, me tocaba practicar el amor, me tocaba practicar la paciencia, la tolerancia. No somos iguales. Y cuando tú vas a un lugar donde hay otras personas, a ti te toca llegar con la paciencia, con la tolerancia de que todos no se van a comportar igual que tú. Si yo quería escuchar esa música sin chiflido, pues más bien me compraba el CD. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, tenemos que venir con la paciencia y con la tolerancia, de que no todos se comportan igual que nosotros, pero debemos amarlo. Lo que más te está costando de tu hermano es lo que más tienes que cubrir con tu amor. Y si no lo soportas, eso evidencia que tú no estás amando como Dios te dice que debes amar. Porque nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Pero nunca te atrevas a juzgar el Espíritu Santo. Eso es rebeldía. Él es autoridad. Deja que Él juzgue. Ahora Jesús responde ante las personas de Nazaret que debido a todo eso que estaban haciendo, Él no iba a hacer milagros. Y lo dice, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque los de su tierra se acercan a Él con incredulidad. Así que no va a hacer ningún tipo de milagro. Mira que esa actitud no permitió que el Espíritu Santo de Dios se moviera como quería moverse. El problema no es el Espíritu Santo, Él siempre quiere mostrarse, Él siempre quiere moverse, Él siempre quiere sanar, Él siempre quiere liberar al cautivo, Él siempre quiere quitar la opresión al que está oprimido. Él quiere transformar nuestras vidas, pero la forma en que las personas nos acercamos a Él determina lo que obtenemos de Él. Vuelvo y lo repito, hay personas que salen de la iglesia y dicen, oiga, hoy Dios me habló tanto. Digo, o sea, las otras veces no habla. No, llega y dice, no, hoy estoy sin palabras, estoy callado. No, ese día Dios no te habló, ese día tú lo escuchaste a Él. Porque seguramente estabas viendo una situación que te hizo prestar atención a lo que Él te iba a decir. Otras veces no llegas con la misma disposición de corazón y aunque Dios está hablando, tú no lo escuchas. Otras veces que dicen, no, es que la presencia del Espíritu Santo de Dios estaba tremendamente. Otras veces que se le hizo tarde, como aquellos que se quedan afuera durante la alabanza. Él está en todo lugar. Entonces, ¿por qué tú en ese momento sentiste la presencia? Muy sencillo, porque tú saliste de tu comunidad y entraste a su presencia por medio de la fe. Él está, pero tú no siempre estás. Porque estamos a través de nuestra fe. Entonces Jesús le dice a los de Nazaret que debido a su incredulidad no va a haber milagros. Y nos dice en Lucas 4:28, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. ¿Alguna vez estás enfurecido porque Dios no hace lo que tú querías que Él hiciera? ¿Alguna vez estás enfurecido porque estabas en un lugar donde el Espíritu Santo de Dios estaba tocando a los de al lado y hasta tu suegra en el piso que no podía y tú decías, wow, esto no puede ser el Espíritu de Dios porque la tocó a ella? Como ver un gato embriagado, uno dice, no, ahí no fue. No, hay ciertas cosas que uno sí dice, eso no puede ser. Pero tocó a todo el mundo y como no te tocó a ti, tú sales bravo, enojado, porque eso es lo que estaba ocurriendo con este grupo de personas. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se enojaron. ¿Por qué tocaste a otros? ¿Por qué otros se cayeron al piso? ¿Por qué se jugaron de carcajadas? ¿Por qué fueron llenos de ti? ¿Por qué hiciste milagros de sanidades allá y a mí no? Entonces se enfurecieron. Si tú te estás enfureciendo, evidencia que hay algo en ti que tiene que ser corregido. Hay algo en ti que tiene que ser crucificado. Hay algo en ti que tiene que cambiar. Este año me invitaron a mí a ir a Casa de Dios, la iglesia de Cash Luna, a un evento que se llamaba Sánchez. Yo ni siquiera sabía que estaba yendo.
Pero cuando estábamos allá empezaron a ocurrir todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Todas, todas. De una manera impresionante. Y al principio cuando arrancaron, me acuerdo que apenas arrancó, me tocó al lado de una persona que se empezó a reír, a carcajadas, y yo nada más me volteé a esperar a que el pastor Cash viniera, lo reprendiera y lo sacara. Pero él empezó a reír con él. Y a mí me empezó a romper en ese momento todos los esquemas. ¿Por qué? De pronto llega y dice, si te enoja que tu hermano ría, no está mal que él ría, está mal que a ti te enoje. ¿Por qué te va a dar mal genio? ¿Por qué te va a enojar que tu hermano ría? De pronto tiene una vida destrozada, donde le ha costado trabajo reír. Y si el espíritu bajó y le hizo cosquillas. Sí. ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué no te alegras por lo bueno que le está pasando a tu hermano si no hay nada más rico que reír? Y se empiezan a romper todos los esquemas en tantas cosas. Me empiezo a dar cuenta que estaba dejando vivir al Espíritu Santo con toda su magnitud porque lo estaba encajando dentro de lo que yo creía que debía ser. Y eso es falta de fe. Porque cuando tú le pones muros a Dios, esos muros se llaman incredulidad. Y la fe tiene que tumbar toda incredulidad. Y a través de todo lo que estuve allá, estuve diciendo, Señor, perdóname porque siempre busqué entenderte y por eso no podía conocerte del todo. ¿Cómo vamos a entender al Dios infinito con una mente finita? A Dios no toca entenderlo, toca simplemente creer y rendirnos. Dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo, lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre lo que estaba construida el pueblo para tirarlo por el precipicio. Hay muchos que cuando Dios no responde como ellos querían que Él respondiera, hacen exactamente lo mismo. Tratan de sacarlo de sus vidas, tratan de llevarlo a un precipicio y tratan de arrojarlo afuera. No vuelvo a venir a la iglesia. No vuelvo a orar. No vuelvo a buscarte en la mañana. No vuelvo a pedirte nada. Simplemente porque no respondió como tú querías que Él respondiera. Pero vuelvo y te digo, a Dios no nos acercamos haciendo demandas, sino rindiendo nuestra vida. Porque si Dios se sujetara a tus demandas, sería como decir, tú eres Señor y yo me sujeto y Dios es Señor. Él no se puede sujetar a tus pataletas, a tus inmadureces, a tus caprichos. Pero Él pasó por en medio de ellos y se fue. Me encanta eso. Lo llevaron entre todos, lo iban a arrojar y Él simplemente cogió en un momento y dijo, se pueden esforzar mucho en hacer lo que quieran, pero alguien lleno del Espíritu Santo de Dios no puede ser detenido por la necedad del hombre. Y pasa yo simplemente en medio de ellos. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, no te preocupes la necedad del hombre. Porque no podrán frenarte. Cuando tú estás lleno de Dios y estás cumpliendo el propósito de Dios, tú no tienes que preocuparte por lo que el hombre puede estar diciendo. Pasarás por en medio de ellos, tratarán de hacerte daño, pero no podrán tocarte. Todas estas personas incrédulas y rebeldes, al punto de mandar del Espíritu para que hicieran lo que Él quería. El Espíritu no se va a sujetar a ti, tú te tienes que rendir a Él. Y cuando el Espíritu no se sujetó a ellos, actuaron con violencia. El Espíritu no se va a sujetar a ti. Te está invitando a que tú te rindas a Él. El Espíritu es Dios. Es Dios. Cuando tú dices Dios mío, tú estás hablándole al Espíritu Santo de Dios. Es Dios. Le decía a una persona recientemente que yo veía su necesidad de acercarse al Padre como Padre, porque sentía a Dios, pero no lo veía como un papá. Y le dije, ¿sabes qué? Durante un año, refiérete al Padre. Olvídate del Espíritu, olvídate de Jesús, refiérete al Padre. Entonces me miró con esos ojitos y le dije, no te preocupes, que el Espíritu Santo de Dios y Jesús no se van a poner celosos. Ellos quieren que tú conozcas también su rol de Padre. Y esta persona fue embriagada del Espíritu Santo de Dios y oyó la voz de Dios y me dijo, pastor, me está diciendo lo que tú dijiste, que Él y Jesús no se iban a poner bravos. Porque no hay rivalidad.
entre el Espíritu, el Padre y Jesús. Son tres en uno. Cuando tú le hablas a uno, le hablas a los tres. Ahora volvamos a Jesús. El Espíritu Santo de Dios lo unge para anunciar las buenas nuevas, para proclamar libertad a los cautivos, para darle la vista a los ciegos, para darle libertad a los oprimidos. Pero Jesús, al volver al Padre, dice, volvamos a leer este versículo, Juan 16, 7 al 8, dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Él ya lo envió. El Espíritu Santo de Dios ya está en este lugar. Ya te fue enviado. Tú ya no tienes que seguir esperando. Ahora tienes que empezar a vivirlo. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y me encanta este versículo porque Él es el que convence al mundo de su pecado. ¿Por qué me encanta? Porque muchas veces nos desgastamos en tratar de convencer al mundo de su pecado. Cuando el Espíritu Santo dice, no te preocupes que yo soy el que los voy a convencer, yo soy el que los voy a convencer que toda esta agenda LGTBI está mal, yo soy el que los voy a convencer de que el aborto está mal, yo soy el que los voy a convencer de que todo aquello que están haciendo por fuera de mi palabra está mal. Y en ese instante ya siento una tranquilidad, porque cuando veo personas con engaños, llamando bueno lo malo y malo lo bueno, digo, el Espíritu Santo de Dios va a traer convicción sobre sus vidas. La otra vez se acerca una persona a mí, me empieza a hablar, y veo todas las confusiones y trato de hablarle. Pero eso que tú le dices, le hablas y con todos los argumentos, me faltaba sacar la plastilina para explicarle, pero no lograba verlo. Y hay un momento en el que yo ya llego y digo, ¿sabes qué? Cierra los ojos, levanta las manos y el Espíritu Santo de Dios se va a tocar. Y entonces el Espíritu Santo de Dios vino sobre la persona y la persona sintió toda la manifestación del Espíritu. Y cuando terminó yo le dije, ok, nos vemos después, chao. Porque fue como decirle, ya lo intenté, tu palabra dice que tú eres el que traes esa convicción, obra entonces en su vida. Obra entonces en su vida. Ahora, ¿por qué dice Jesús que nos conviene? Nos conviene porque de la misma manera en que vino sobre Jesús, también viene sobre ti. Y te unge. Te unge para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Hay muchas veces que creemos que el Espíritu Santo de Dios solamente obra a través del pastor. Pero yo quiero que entiendas que el Espíritu Santo de Dios también te unge para que tú puedas vivirlo, para que tú también puedas predicar las buenas nuevas, para que los milagros te acompañen. La palabra de Dios dice, estas señales acompañarán a los que creen en mí. No dice, estas palabras, estas señales acompañarán a los que sean pastores de la iglesia. Es para todos. Dice que nos unge para anunciar las buenas nuevas, para proclamar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para darle libertad a los oprimidos. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que trae esa convicción al mundo, el que le hace ver su error, el que le hace ver su pecado, el que le permite ver la justicia de Dios, el que trae el juicio sobre el diablo. Ahora, justicia de Dios porque Jesús murió por nuestros pecados. Nuestros pecados nos separaban de Dios. La razón por la cual nosotros podemos acercarnos a Dios y el Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros es porque nosotros hemos sido justificados por el sacrificio de Jesucristo. La razón por la cual en el Antiguo Testamento no vemos que el Espíritu Santo se derramara sobre toda persona es porque la humanidad estaba en pecado. Ahora tú dices, pero es que todavía somos pecadores. Sí, pero cuando tú crees en Jesús, nos dice que tú eres justificado, que tú y yo somos justificados por fe. Eso quiere decir que Jesús borra nuestros pecados, que es como si jamás hubiéramos pecado, que cuando Dios te mira a ti, ve a Jesús. Y dice, wow, este jamás ha pecado. Y tú dices, no, pero yo pequé. No se te ve ningún pecado, porque la sangre de Jesús borra todo pecado de tu vida. Y es la única manera. Hay algunos que quieren llegar a Dios por buenas acciones, pero nunca tus buenas acciones te van a alcanzar, porque toda buena acción, la persona que más buenas acciones tiene, también tiene pecados. Y como todos somos pecadores, por nuestros propios medios no podemos llegar al Padre. La única manera en que tú puedes llegar al Padre es si no tienes ningún pecado.
Y como es imposible, por esa razón Jesús murió para borrar tus pecados. Y tú accedes a que se borren tus pecados cuando tú decides creer en Jesucristo. Solamente hay una manera de llegar al Padre y es Jesucristo. Solamente hay una provisión dada al hombre y es Jesucristo. No se llega al Padre a través de cualquier religión. Es un engaño, es una mentira. Es una mentira. Hay algunos que dicen, no, mire, el pueblo judío va a tener su propio juicio. Jesús dijo, nadie llega al Padre sino por mí. La única manera en que nosotros podemos llegar al Padre es por fe en Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la Biblia. Jesús no dijo, nadie llega al Padre excepto por mí, a menos de que sean los judíos. O que se porten bien, o no, porque si es un budista y se porta bien, sí, él también. No, él ahí terminó, punto. Nadie llega al Padre sino por medio de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el momento que tú le entregas tu vida a Jesucristo, en el momento que tú decides por fe reconocerlo como el Hijo de Dios, en el momento que tú por fe le rindes tu vida para que Él sea tu Señor, en ese momento tus pecados son borrados. Y entonces, como ya tú estás libre de pecado, el Espíritu Santo de Dios ve a alguien en quien dice, no tiene pecado, puedo venir sobre Él, puedo llenarlo, puedo vivir en Él y a través de Él. Y Él viene sobre ti y todo cambia. Sin el Espíritu nos desgastamos. Nos desgastamos tratando de hacer la obra de Dios porque no vamos a obtener resultados. Nos vamos a desgastar tratando de convencer a las personas de que crean. Nos vamos a tratar de convencer a un mundo que es ciego, pero con el Espíritu Santo Él va a hacer la obra. Él va a hacer los milagros. Él va a traer la convicción. Jesús al resucitar, llega y le dice a los apóstoles en Marcos 16:15, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Ese es el mandato. Jesús ha resucitado, llega, los llama y les dice, bueno, mire, ahora viene la parte de ustedes. Vayan al mundo entero y prediquen las buenas nuevas. Lo que me vieron a mí hacer, ahora vayan y lo hacen ustedes. Y yo me imagino en ese momento Pedro ya abriendo la puerta para salir, porque siempre hacía todo antes de tiempo. Y llega el Señor y le dice, espere. Pero antes, Hechos 1:4, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Pero no dijiste que vayamos al mundo entero? Y ahora estás diciendo que no nos alejemos de Jerusalén. Y el Señor le dice, sí, si no esperen la promesa del Padre. El Espíritu Santo de Dios es una promesa del Padre. Lo que el Padre promete lo cumple. El Padre ya te lo prometió. Deja de pedirlo. Ve a recibirlo. Porque una promesa del Padre es algo que ya tú puedes ir a reclamar. Ella puede reclamar a mí. Yo con mis hijos siempre trato y me esfuerzo porque todo lo que yo prometo lo cumplo. Porque entiendo que mi labor como padre es tratar de modelar a Dios en casa lo mejor que pueda, aunque me voy a quedar corto. No, te voy a decir padre o madre, te vas a quedar corto. Pero estamos intentándolo, ¿no? Entonces yo intento y siempre yo lo que prometo, yo lo cumplo, aunque salga perjudicado porque eso dice la palabra. Entonces, cuando yo hago, Natán me dice, tú lo prometiste, papá. Y me lo reclama, tú lo prometiste. Y yo, sí, camine. Vamos a hacerlo. Es como que en ese momento él sabe, si tú lo prometes, tú lo tienes que cumplir. Yo a pesar de esforzarme por ser bueno, sigo siendo malo. Pero Dios es bueno. Él quiere decir que Él no puede hacer el mal, Él no puede dejar de cumplir una sola de sus promesas. Si Él ya lo prometió, Él ya lo cumplió. Y tú dices, entonces, ¿por qué no lo he recibido? ¿Por qué no te has acercado con fe a recibirlo? Pero ya es una promesa, deja de pedirlo, acércate a reclamarlo. Dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Primero Jesús les dice, vayan, pero después les dice, pero esperen. No se vayan, sino esperen el Espíritu Santo de Dios. Me dice, ¿por qué? Porque si los apóstoles hubieran salido a predicar las buenas nuevas, sin el Espíritu Santo de Dios, no hubieran tenido éxito. Solo se hubieran desgastado.
Usted se imagina a ellos tratando de convencer a alguien de que Jesús murió, pero resucitó, y cuando le dijeron, ¿dónde está? ¿No es que fue al Padre? Pero muéstremelo. No, 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 es que usted tiene que creer sin ver. ¿Quién cree eso si no es por el Espíritu Santo de Dios que lo revela? La única explicación para que usted y yo creamos en Jesucristo es que el Espíritu Santo de Dios nos trajo convicción. Porque hay cosas más creíbles que no hemos creído, ¿o no? Yo creo que lo menos creíble que hemos creído es que Jesús murió y resucitó y ahora está a la derecha del Padre. ¿Qué explicación tiene? Sino que el Espíritu Santo de Dios nos lo reveló a nosotros, a nuestro espíritu. Es la única explicación. Entonces imagínense a Pedro, a Juan, a Tomás, vienen que Tomás, a Felipe, saliendo a tratar de convencer sin el Espíritu Santo de Dios. La gente no se hubiera convencido, entonces por eso les dijo, esperen, porque si no solamente se van a desgastar y no van a tener éxito. Hay cosas que tú estás intentando hacer sin el Espíritu Santo y por eso solamente te estás desgastando sin obtener resultados y sin tener éxito. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Ellos se quedaron esperando a que el Señor cumpliera su promesa, porque parte de la fe es saber esperar. Hay muchos que dicen, yo creí, pero como no ocurrió nada, me fui. Si usted se fue es porque no creyó. Porque una fe con fecha de expiración es una fe que no sirve. Cuando miramos en la palabra, cuando miramos en Hebreos 11, que nos habla del muro de la fama, todos los hombres que vieron por fe, todos ellos murieron sin haber visto, pero creyendo. Murieron sin ver lo que tú y yo hemos visto, pero murieron creyendo. Y todavía tú te desanimas porque las cosas no ocurren dentro del tiempo. Hay algunos que le ponen fecha límite a Dios. Bueno, yo te voy a creer, pero hasta noviembre. Si en noviembre no pasa nada, plan B. Eso no pasa acá, pasa en otras iglesias. Pero ¿tú qué crees? Que en ese momento el Señor llama a los ángeles, tenemos hasta noviembre. Apúrenle, apúrenle, dame 2 días más. No, noviembre. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. O sea, todos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Metamos a alguien incrédulo ahí. No, esto está muy desordenado, yo a esta iglesia no vuelvo. Dice que orden y propósito. ¿Qué tal ese desorden? Uno hablaba francés, el otro hablaba chino, mandarín. El otro hablaba ruso. Porque muchas veces nosotros llamamos orden lo que para nosotros es el orden, pero el orden es relativo. Cuando tú llegas a mi casa, yo siempre que voy a ver visita le digo a mi esposa, bueno, mi amor, organicemos las mesas de noche. Para mí una mesa de noche organizada es con todo adentro. Adentro sí puede estar desorganizado. Para mi esposa es las montañas puestas unas cosas encima de la otra. Y entonces cuando yo eso, pero organiza eso, y ya entra y me dice, está organizado. Yo no, organizado es dentro. ¿Por qué dentro? Porque esa fue la casa en la cual yo crecí. Yo estaba viendo televisión y de pronto mi mamá decía, pero Felipe, su cuarto está hecho un chiquero, del griego chiquero, ¿no? Y entonces baje ya. Y yo bajaba y encontraba mi cuarto todo reluciente. Y de pronto yo le decía, mamá, está perfecto. Me decía, no, venga para acá. Y me llevaba hasta el lado de la mesa de noche y me mostraba mi billetera encima. Me decía, eso no va arriba, va dentro. Entonces yo tenía simplemente que coger la mesa de noche, meterla, cerraba y ella me decía, si ve que sí puede organizar, vaya a ver televisión. Claro, crecí con el trauma, todavía no he sido liberado de ese trauma y cada vez que yo veo algo por fuera, entonces digo, está desorganizado. Y muchas veces eso nos pasa, que nosotros ponemos nuestros traumas para decir es desorden. Porque las cosas no ocurren como yo creo que deberían ocurrir. Pero si eso fuera desorden, te imaginas la vez que llegaron cargando una camilla a unos hombres, a un inválido,
y encontraron que la casa donde estaba Jesús estaba repleta. Entonces se fueron y quitaron el techo para bajar al inválido. Uno no voy alegando a Jesús, esto es un desorden. Ahora, usted rompa ese techo. A Dios es un Dios de orden, pero toca de mirar qué es lo que Él llama orden. Ahora, desciende el Espíritu Santo y todos eran maravillados porque venían los milagros. Otros no creían, otros se burlaban y decían, es que están borrachos, porque en todo grupo están los que se maravillan porque creen lo que Dios está haciendo, y otros que con incredulidad juzgan, es que están borrachos, es que la persona es un chaucero, esa persona se está haciendo. No juzgues. El juicio siempre viene por incredulidad. Pero Pedro en ese momento, en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21, dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana, como si eso significara algo en un país latino, pero bueno. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. O sea, no tiene limitación de edad. No tiene limitación de edad. Ahorita estuvimos en el campamento con nuestros jóvenes y todos fueron embriagados del Espíritu Santo. Están acá para contarlo. Mira, si usted hubiera entrado, usted hubiera dicho, les dieron alcohol a estos jóvenes. Los emborracharon. Ahora, como no eran las 9 de la mañana, sino eran las 10 de la noche, yo ni siquiera hubiera podido dar ese argumento. Yo dije, Y eran todos borrachos y se caían al piso y se reían y gozaban, no paraban de reír. Un servicio de 1 hora se convirtió en un servicio de 3 horas. No podían parar. Pero después de eso yo llegué a mi casa y tomé a mi hijo Abel, 5 añitos, y le dije, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Y me dijo, sí. Cierra los ojos y levanta las manos. Y cerró los ojos y levantó las manos. Y yo le dije, deja que él te toque. Y arrancó a reírse. Y se reía embriagado. Y abre los ojos y dice, me hizo cosquillas. Entonces esa noche estaba durmiendo y empezó a gritar de miedo, llorando. Dice, no, es que estaba teniendo pesadillas y que no quería dormir solo. Entonces mi esposa le dijo, acuérdate del Espíritu Santo. Y entonces él volvió a cerrar los ojos y le empezaron a mover así, se embriagó, se empezó a reír. Y se dijo, hasta mañana, y se durmió. No hay limitación de edad. Si tú crees, tú lo verás. Y continúe diciendo, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu y aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro habló ante esa multitud acerca de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de cómo ellos tenían que creer en Él como Señor y como Mesías. Y cómo si se arrepentían de sus pecados y le entregaban su corazón, Dios les perdonaría sus pecados y entonces tendrían salvación eterna. Y está en este momento predicando Pedro, en el versículo 38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro. Y recibirán el don, di don. Don significa regalo. Quiere decir que tú no te lo tienes que ganar. Un regalo no te lo tienes que ganar. Cuando tú cumples años y te llegan con regalo, no es bueno, gáneselo. Es un don, es un regalo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Para todos. Eso te involucra a ti.
Versículo 40 y 41 dice, y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. 3,000 personas. Ahora, volvamos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran salido a predicar el evangelio sin el Espíritu Santo? Ni uno. Por allá el loquito del pueblo de pronto se hubiera convertido. Pero cuando vino el Espíritu Santo, una sola predicación hizo convertir a 3,000 personas. ¿Entiendes por qué tenían que esperar? Porque sin el Espíritu Santo, no importa sus esfuerzos, solamente hubieran obtenido frustración. Pero con el Espíritu Santo, con una predicación, 3,000 personas se convertían. Ahora vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde Satanás tiene una agenda impresionante, quiere engañar a nuestros hijos, donde quiere quitarle la importancia de lo sagrado que es el matrimonio. Y cada día vemos que se levanta con más fuerza. Y a veces nos sentimos ahogados y decimos, ¿cómo vamos a hacer para frenar esta agenda del enemigo? Sin el Espíritu nos vamos a desgastar y vamos a perder, pero con el Espíritu de Dios. Qué lindo que estamos en tiempos donde somos conscientes que lo necesitamos a Él. Ahora la visión de Full Life, ¿cuál es? Alguien grítela duro. Si tú estás en esta iglesia, te la debes saber, porque es para donde vamos. Visiones hacia donde vamos. Dice, reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, relacional, física, profesional y ministerial, impactando nuestra familia, sociedad y los lugares de mayor necesidad. O sea, la visión hacia la que vamos es que todas las áreas de nuestra vida digan, por acá Jesús pasó. Antes de Jesús pasar había muerte, había enfermedad, había escasez, pero después de que Jesús pasaba, todo era transformado en abundancia, ¿o no? Entonces, el tema es que mucha gente dirá, oiga, pero usted era un desastre con sus finanzas, usted tenía su matrimonio, era un desastre, pero ahora se acercan y te ven abundante en todas las áreas y dicen, ¿qué pasó? Jesús pasó. Esa es nuestra visión, que tú digas, Jesús pasó. Ahora, nuestra misión es cómo llegar allá. Ya sabemos para dónde vamos, pero ¿cómo vamos a llegar? ¿Y cuál es nuestra misión? Alguien que me le diga rápido. Ah, pues claro, si la ponen ahí. Viviendo por principios y no por emociones, guiados por la palabra de Dios, que es justamente lo que venimos predicando. Es a través de la palabra que conocemos lo que debemos y no debemos hacer. Pero no termina ahí, guiados por la palabra de Dios, empoderados por el Espíritu Santo y hablando del amor de Jesús en todo lo que hacemos. ¿Qué quiere decir? Que la única manera en que podremos reflejar a Jesús en cada área de nuestra vida es si somos guiados por la palabra, pero somos empoderados por el Espíritu Santo. Si tú no eres empoderado, jamás vas a poder hacerlo. El que tiene la palabra, pero no tiene el Espíritu, sabe lo que tiene que hacer, pero no puede hacerlo. Y vive frustrado. El Espíritu es indispensable para cumplir con nuestra visión, para poderla lograr, para poder alcanzar lo que Dios nos ha llamado a alcanzar. Y por eso el logo de nuestra iglesia tiene al Espíritu Santo de Dios descendiendo. No es como que el pastor ahora se esté metiendo en eso, no, Dios siempre lo dijo. Sin embargo, el orden en Full Life es también indispensable, o salimos de la visión. Ahora vuelvo y digo, ¿qué es el orden? Es vivir dentro de la palabra. Sansón tuvo todo el poder del Espíritu Santo, pero no tuvo carácter ni orden. Y por eso, a pesar de que cumplió propósitos de Dios, le hizo daño a su familia y terminó muriendo con el enemigo. La falta de orden, la falta de carácter en cristianos llenos del Espíritu Santo solamente nos lleva a dar un mal testimonio que ocasiona desorden. Vuelvo y digo, hay muchos que tienen una mala experiencia con lo que vieron en el pasado porque vieron personas llenas del Espíritu Santo, iglesias llenas del Espíritu Santo, pero que salían del orden y dicen, yo no quiero eso para mi vida. Pero en Full Life lo vamos a lograr. Dentro del orden.
Orden es de acuerdo a la palabra y dentro de la sujeción de Dios. Mire, el Espíritu Santo de Dios se va a derramar. Pero yo le advierto, yo no quiero a nadie profetizando en los parqueaderos, ni profetizando sin estar bajo la autoridad de los líderes y del pastor. Y si usted lo ve, usted lo calla, porque ese es un brujo. Y cuando empieza a moverse el Espíritu Santo, también Satanás manda a sus brujos. ¿Y usted cómo los va a identificar? Porque no están bajo la autoridad. El Espíritu Santo de Dios siempre entra a través de la autoridad de casa, que es el pastor. Mire lo lindo. Él lo pone a uno, pero él se sujeta al orden que uno establece. El otro día está profetizando una persona, uno de nuestros líderes, y se lo dije, espectacular, hazlo, pero siempre lo vas a hacer en orden. Cuando el Señor te dé una palabra, me vas a llamar a mí, vas a llamar a mi esposa y vas a empezar a profetizar y nosotros vamos a validarlo, porque eso dice la palabra. Que si alguien te profetiza, que pongas a prueba todo espíritu. Y yo viví el mover del espíritu de una manera desorganizada y solamente me trajo, no en Full Life, antes, solamente me trajo malos momentos, donde estaba yo en la presencia de Dios y de pronto el hermanito de atrás me golpeaba así, que Dios le manda a decir. ¿Por qué a través suyo? ¿Por qué no a través de las autoridades? Estaba uno en el baño y de pronto la persona, hey, usted al lado. Veámoslo en orden. Veámoslo en orden. Dentro del orden de ser, dentro del orden. Pero cuando tú ves que alguien que no tiene la autoridad empieza a profetizar, esa persona no lo está haciendo en el Espíritu de Dios, sino en el Espíritu de Satanás. Porque es un espíritu de rebeldía. Y el Espíritu Santo jamás va a promover el desorden y la rebeldía. Por eso lo vamos a hacer dentro del orden de la palabra y dentro de la sujeción de las autoridades, para lograr identificar y diferenciar entre quién es Dios y quién no es Dios. Porque Satanás se va a intentar aprovechar del desorden de algunos y la rebeldía de otros. ¿Cuál es el propósito de esta serie? Conocerlo a través de la palabra, pero vivirlo a través de la fe. Ponte de pie en este momento. Cierra los ojos y no te preocupes por la persona de lado. Extiende las manos en este momento. Él está acá. Él no es teoría. Él es real. Él es tan real que Él te creó. Y si tú das un paso de fe, Él te va a tocar. Él está para producir libertad de lo que te tiene cautivo. Déjalo fluir. Déjalo fluir, no lo resistas. Quito la música, porque muchas veces usamos la música y la oración para cubrir nuestra incredulidad. Y Él lo único que necesita es que tú te dispongas. No mires al de al lado ni te preocupe lo que está diciendo. Yo quiero que lo veas como una copa que te está siendo ofrecida. Tú estás sintiendo alegría dentro de ti, déjala fluir. Porque Él no va a violar tu voluntad. Él toca la puerta, Él te dice, déjame entrar a embriagarte. Pero si tú no lo dejas entrar, no lo vas a vivir. Puede arrancar con un paso físico de fe. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Espero que Dios te haya hablado y que pongas en práctica todo lo que Él te ha dicho. Si vives en Miami, te invito a que nos visites. Y bueno, si vives en otro lugar, cuando vengas por Miami,
pasa y danos un saludo. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Queremos saber de ti.